Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian Cóndor. Vamos a seguir con este video de este curso de CSS y ahora vamos a ver la parte de lo que son las pseudoclases. Ya en videos anteriores habíamos visto lo que son los selectores básicos, es decir, el selector de tipo, el de clase, el de ID, el selector universal y el selector de atributo, ¿verdad? Entonces, en esta clase, antes de entrar a la parte de selectores combinadores, vamos a hablar un poquito de qué son las pseudoclases. ¿De acuerdo? Entonces vamos a entrar a la documentación de qué es una pseudoclase. Acá nos dice una pseudoclase es una palabra clave que se añade a los selectores y que especifica un estado especial. Esa es la palabra clave. Y acá nos da un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el estado hover aplicará un estilo cuando el usuario haga hover sobre el elemento especificado por el selector. ¿Qué significa esto? En otras palabras, pues cuando se refiere a un estado especial quiere decir algo que le ocurre al elemento HTML o al tag HTML. Por ejemplo, si tenemos un elemento de tipo checkbox, ¿vale? Cuando tú des check en ese elemento, lo que va a pasar es que ahí obtiene el estado checked, ¿no? El estado seleccionado. Y cuando quites ese estado, pues estaría el estado unchecked o deseleccionado, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente es alguna modificación que sufre ese elemento tras una acción, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que otro ejemplo, ya no con el checked, por ejemplo con el over que está acá, ¿qué es el estado hover? El estado hover básicamente es cuando nosotros posicionamos el mouse encima del elemento HTML. Básicamente en ese momento que posicionamos el mouse encima del elemento HTML ocurre o el elemento que ha sido como hover, que el elemento que ha recibido el hover eh, adquiere ese estado, ¿no? Hover como tal, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, creo que mirando un ejemplo se entiende mucho más rápido, así que vamos a poner acá pseudoclases, pseudoclases, ¿de acuerdo? Me faltó poner el punto HTML. Acá ya tengo ya una estructura básica, lo voy a copiar, entonces, pero es básicamente lo que hemos estado haciendo siempre. Estructura HTML básica con un título y bueno, en este caso una caja de texto de tipo div con el contenido caja y otro elemento de tipo input, en este caso de tipo checkbox, un elemento de tipo input type checkbox, ¿verdad? Y luego también tenemos ya nuestra etiqueta style donde nos va a permitir agregar todo el estilo CSS relacionado a este documento. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es jugar con este primer elemento que es el checkbox. Entonces si yo guardo cambios y llevo esta página al navegador, van a poder darse cuenta de que tengo caja. Este caja hace referencia a este div de acá. De hecho, si quieren lo podemos pintar. Vamos a decir que voy a tener un div. De hecho, podemos jugar un poco más ya con selectores que hemos aprendido. ¿De acuerdo? Entonces a este le voy a poner que se va a llamar como box. Sí, se va a llamar mi clase. Entonces le voy a decir a la clase box. Quiero que le pongas un background de tipo orange. ¿De acuerdo? Quiero que le pongas un ancho de 200 píxeles y un alto de 200 píxeles. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos nuestro elemento 200 por 200. Si ahorita se ve un poco grande el tamaño es porque yo le agregué el zoom al 200%. ¿De acuerdo? Para verlo mejor. Luego tenemos el otro elemento que es el checkbox, que es justamente esto, ¿verdad? El checkbox. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo doy clic sobre el elemento, en este caso adquiere la acción de checked, ¿no? O está seleccionado. Si lo quito, se deselecciona. ¿De acuerdo? Algo importante a tener en cuenta en las pseudoclases es que no todas las pseudoclases, si nosotros nos fijamos acá en la parte inferior de la documentación, nos dice índice de las pseudoclases, ¿de acuerdo? O sea, todas las pseudoclases que existen, pero no todas las pseudoclases se aplican a todos los elementos HTML. Por ejemplo, el estado checked se aplica al elemento checkbox porque sí tiene esos estados, estado seleccionado y estado deseleccionado, o checked o unchecked, ¿verdad? Vamos a ver qué otros elementos tienen el estado checked. ¿Cómo puedo saber, digamos, qué elemento tiene esa pseudoclase, ¿no? Si le doy clic acá a la documentación, me lleva a la pseudoclase checked o al estado checked y me dice qué elementos tienen o podrían adquirir este estado, ¿no? Esta pseudoclase se puede representar en un elemento de tipo radio, en un elemento de tipo checkbox
o en un elemento de tipo option, que es parte de un select, ¿verdad? O sea, cuando creamos un dropdown o una caja desplegable, una lista desplegable, dentro de la lista desplegable cada una de las opciones vendría a ser un option. Ok, cualquiera de estos tres elementos, solo estos tres elementos pueden tener el estado checked. ¿De acuerdo? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Ok, si queremos ver qué otros estados corresponden a qué elemento HTML, podemos ir jugando en cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a partir por este pseudo clase check. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a agregar acá, de hecho le puedo agregar acá un identificador para que sea más fácil seleccionarlo. Vamos a decir que este va a ser mi caja. Caja, vamos a decir que sea sí, vamos a decir que este sea el nombre, ¿no? Como cuando creas un formulario y tienes, de hecho podemos crear un formulario. Tenemos no usuario, por ejemplo, un clásico formulario usuario y password, ¿verdad? Usuario, user, password, ¿cierto? Entonces ya, digamos que este podría ser nuestro formulario, un formulario básico, ¿no? Y acá podemos agregarle si queremos el botón que diga como login. Solamente para tener un ejemplo básico. Entonces si vamos acá, bueno, en este caso me está poniendo como checkbox precisamente porque está así. Y acá le pongo el tipo text. Vamos a ponerle el tipo text. Ahí estaría mi formulario. Y por último vamos a poner otro más, que nos hemos borrado el tipo check. El tipo checkbox, que es justamente el que queremos usar de ejemplo. Y a este vamos a decir, por ejemplo, términos y condiciones. O is terms, ¿de acuerdo? Terms de términos y condiciones. ¿Por qué? Porque no sé si se han dado cuenta que normalmente los formularios cuando te piden como usuario, contraseña, a veces te piden como acepta los términos y condiciones o que puede ser como recordarme, ¿no? Clic acá, recordarme. Entonces simplemente voy a usar este identificador, terms, ¿de acuerdo? Y ahora con este identificador, lo que yo puedo hacer simplemente es decirle, oye, cuando tenga el estado, la pseudo clase checked o el estado checked, ¿no? De esta manera, dos puntos y el valor de la pseudo clase, en este caso checked, le voy a decir que lo haga más grande. Por ejemplo, que le ponga 50 píxeles y que el tamaño sea 50 píxeles. Si yo guardo cambios, actualizo, voy a dar clic en este elemento y ven cómo adquiere el estado checked y como ha adquirido el estado checked, se le está aplicando estas reglas de 50 de ancho y 50 de alto. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer acá una pausa porque creo que he estado poniendo muchas cosas y por ahí puede ser que nos hemos confundido un poco, pero hagamos un resumen de esto. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un body que tiene un elemento div y también tiene un formulario, ¿no es cierto? Este formulario tiene pues dos inputs de tipo text referentes al usuario y al password y el tercero es un elemento de tipo checkbox. Es con este elemento de tipo checkbox al que estamos nosotros justamente haciendo nuestro ejemplo de pseudo clases. Porque este elemento de tipo checkbox puede tener el estado checked. Entonces, básicamente lo que le estamos diciendo aquí es, cuando este elemento de tipo checkbox, ¿no? Con el identificador terms en este caso, obtenga la pseudo clase checked o el estado checked, aplícale un ancho y un alto. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo quito el, el check? Bueno, ahí ya no tiene el estado checked, por ende regresa a su tamaño normal o a su tamaño original. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo de cómo usar la pseudo clase. Veamos otro ejemplo, uno más fácil que de hecho creo que está por acá en la misma documentación. Ajá, el primero que nos decía el estado hover, ¿verdad? Entonces vamos a, por ejemplo, justo acá tenemos nuestra caja de texto box, ¿cierto? Entonces vamos a decirle cuando tengamos nuestra clase box con la pseudo clase hover o cuando adquiera el estado hover esta caja, entonces quiero que cambies el valor a algo de color green, ¿de acuerdo? Entonces guardo cambios y ¿qué va a pasar? Lo que debería pasar es que cuando yo ponga el mouse encima de la caja, este se ponga de color verde, porque en ese momento que yo pongo el mouse encima de la caja adquiere el estado hover, ¿de acuerdo? Entonces, como adquiere el estado hover, se aplica la pseudo clase hover, ¿de acuerdo? Y en este caso va a poner en color verde. Entonces hagamos eso, pongamos el mouse encima
Y como pueden darse cuenta, al quitar el mouse, vuelve a su color original, porque pierde el estado hover. Entonces, básicamente, a eso hace referencia todo lo referente a las pseudoclases. Son simplemente cada elemento HTML puede adquirir diferentes estados. Va a depender de qué tipo de elemento sea para que se les pueda aplicar uno u otro estado. Y en base a esos estados, yo puedo aplicar pseudoclases. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, hay pseudoclases para cuando está activo, cuando está checked. Una pseudoclase cuando no tenga ningún valor, el comportamiento por default, digamos, cuando esté deshabilitado, cuando esté vacío, etcétera. Hay un montón de pseudoclases que podemos ver aquí en la documentación y ver cómo cada uno de ellos funciona diferente. Por ejemplo, acá hay un pseudo estado que también se podría usar bastante. En un formulario, digamos, cuando viste que a veces el campo de texto te dice ingrese el usuario, pero si tú no ingresas el usuario te pone de color rojo porque está incompleto, bueno, es porque ese formulario, ese input text es de tipo requerido. Y como tú no lo has completado, justamente aplica esta pseudo clase requerido y le pone un estilo como borde rojo, ¿no? Entonces es básicamente lo mismo que hemos hecho nosotros, simplemente es que a un elemento de tipo input se le está aplicando la pseudo clase requerido. Y ya, ¿de acuerdo? Entonces nada, espero que hasta este punto se haya entendido un poco de qué tratan las pseudoclases. Igual si por ahí quedó algún comentario, alguna duda, lo pueden dejar en los comentarios y yo voy a tratar de explicarles. Si no es en el mismo comentario, si digamos que la pregunta ya es un poco más, necesita un poco más de contenido, puedo crear un nuevo video explicando un poco más la pregunta en particular, ¿de acuerdo? Y eso, nos vemos en el siguiente video.